Listo, estamos grabando, entonces estamos haciendo un recuento de las temáticas básicas para el estudio que debe realizarse esta semana para con motivo de la preparación para la evaluación final del curso. Si me permiten acá unos segundos me devuelvo rápidamente. Entonces lo que indiqué va a ser el próximo fin de semana, se encontrará en el campus virtual, el entorno de evaluación va a estar habilitado estos 2 días. Vamos a tener 2 horas, a partir del momento en que se habilite el cuestionario, van a haber 2 horas para realizar el cuestionario, van a ser 25 preguntas. Esas 25 preguntas todas van a ser de selección múltiple, va a ser muy similar a como la plataforma que se utilizó para la realización de la pretarea. Se accede de la misma forma, va a existir solamente un intento. Entonces deben agendar su espacio para saber que lo pueden resolver. Si tienen problemas para la solución de este cuestionario, en el sentido de que se va la energía, de que se pierde la conexión, deben comunicarse conmigo. Por favor, guarden evidencias. Guarden evidencias si se fue la electricidad, ese tipo, bueno, si se fue la electricidad, no. Pero cualquier tipo de error que les aparezca, si es posible, guardar una evidencia, un pantallazo. Muchas veces de esa forma, rápidamente la directora les habilitará un nuevo intento. Bueno, rápidamente les está indicando que tenemos preguntas de selección múltiple, tenemos preguntas donde pueden haber más opciones, más de una opción que es la correcta, entonces las diferentes literales van a indicar diferentes combinaciones de esas diferentes opciones correctas, donde hay 2 o 3 dependiendo del problema en cuestión. Y el último tipo de preguntas que se puede hacer, se pueden encontrar, es cuando tenemos una afirmación o una razón unidas por la palabra porque, y la afirmación puede o no ser respondida correctamente por la razón, o la razón puede o no dar cuenta de la afirmación. Entonces estaba recordándoles que se inició con el concepto de proposición, que si tenemos oraciones o palabras entre signos de interrogación o de admiración, de una vez se descartan como proposición, porque la proposición debe tener un valor de verdad dado, establecido. Entonces aquí en el intermedio tenemos 2 oraciones donde podemos establecer su valor de verdad, como el hecho de que Carlos Vives es colombiano, es verdadero, James Rodríguez juega béisbol. Si hablamos, por ejemplo, de deporte profesional, pues es falso. Pero ambas pueden ser verdaderas o falsas, ambas tienen las características de una proposición. Y por último tenemos una ecuación, que podemos hablar que esa ecuación es una proposición si se conocen los valores de aquí de las variables y podemos expresarla en un lenguaje natural. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado con las ecuaciones. Pero si tenemos solamente una ecuación, aquí tenemos una igualdad. Puede ser o no, dependiendo de los valores de las variables. Si se cumple la igualdad, es verdadera. Si no, es falsa. Bueno, entonces podemos tener 2 tipos de proposiciones, recuerden. Las simples y las compuestas. La diferencia es que las compuestas justamente están constituidas por más de una proposición simple y ellas se unen a través de los conectores lógicos. Las compuestas se llaman moleculares también y las simples se llaman atómicas. Recuerden esos conectores lógicos. Antes de ello, más ejemplos de proposiciones simples. La ballena es roja, la raíz cuadrada de 16 es 4. Miren que de ambas podemos hablar si son verdaderas o falsas. Gustavo es alto, Teresa va a la escuela. En todas ellas podemos decir si son una verdad o una falsedad. Son proposiciones ya que no pueden descomponerse. Entonces son proposiciones simples porque no se pueden descomponer en más proposiciones. ¿Cuándo se pueden descomponer? Cuando tenemos los llamados conectores lógicos. Aquí estamos hablando de un lenguaje natural. ¿Vale? Y miren que aparecen palabras como no, como o, como sí, solo sí, como entonces. Recuerden los conectores lógicos. Entonces esas llamadas partículas gramaticales, no, o, y, sí, solo sí, son las que permiten diferenciar una proposición que es simple de una compuesta, porque justamente ellos ayudan a unir 2 proposiciones simples. 4 es menor que 5 o 6 es mayor que 10. Cada una de ellas es una proposición simple unidas a través del o
me componen o me corresponden o me permiten formar una proposición compuesta. Esa es la diferencia. Entonces también les puede aparecer una pregunta donde simplemente les pidan identificar si estamos hablando de una proposición simple o una proposición compuesta. Entonces ya saben que la manera para identificarlas es verificar la presencia de los conectores lógicos. Entonces tenemos diferentes tipos de conectores lógicos o conectivos lógicos. El no, que es la negación, el o, que es la disyunción. Es importante que tengan todo el material, lo más posible que ustedes tengan de material. Estas definiciones, por ejemplo, no hay que sabérselas de memoria, pero sí tenerlas a la mano. Porque les pueden preguntar, en este caso tenemos una disyunción o una conjunción o un condicional. Son ese tipo de preguntitas las que les van a aparecer allí en ese cuestionario. El entonces es el condicional y el sí, solo sí es el bicondicional, que se representa por una flecha que apunta en ambos sentidos. Aquí tenemos los símbolos. También pueden aparecer los símbolos. Piden identificar el nombre de los diferentes símbolos. Estos símbolos sí pueden aparecer, ¿vale? Entonces, también tener a la mano esas representaciones simbólicas de los conectores lógicos. A la izquierda los tenemos en lenguaje natural y a la derecha lo tenemos en lenguaje simbólico. Tenemos que un argumento, entonces, un argumento está compuesto por varias proposiciones simples y además el argumento tiene la característica de que una proposición compuesta implica otra proposición compuesta. ¿Vale? Si tenemos, por ejemplo, este argumento, es una expresión grande donde tenemos que algo implica, el implica viene dado por palabras como entonces, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia. Parte de nuestra primera tarea justamente era en identificar las proposiciones simples y representarla en lenguaje natural. O si está dada en lenguaje natural, identificar esas proposiciones y darles nombre. Recuerden que esas proposiciones simples comúnmente se denotaban con letras en minúscula, P, Q, R, S. Entonces, recuerden, proposiciones simples son expresiones mínimas, pero a las que yo les puedo adjudicar un valor de verdad. Entonces aquí, si se programan actividades académicas, entonces ya aquí aparece un conector, se programan las olimpiadas deportivas. Por lo tanto, otro conector, los estudiantes no están activos o los estudiantes bajan a su rendimiento académico. Si se identifican bien las proposiciones simples, aquí están los nombres, se puede representar en un lenguaje simbólico. Entonces se representa con una flecha que apunta hacia la derecha, por lo tanto también se representa con una flecha que apunta hacia la derecha. El no, recuerden el símbolo para la negación, puede ser este o hay otro símbolo también. Verifiquen cuáles son los símbolos de la negación. Y el o lógico tiene representado por, recuerden, la B. Ese sería el o. El I va al contrario. ¿Vale? Entonces, también para que por favor repasen allí cuando nosotros íbamos de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Se indica justamente eso, que los operadores lógicos están demarcados en rojo. Recordemos también que trabajamos las tablas de verdad, que eran esas construcciones que me permitían establecer los valores de verdad de las proposiciones compuestas. Nosotros podemos decir si una proposición simple es verdadera o falsa. Lo que pasa es que cuando tenemos ya proposiciones compuestas, teníamos que hacer uso de esas tablas de verdad. Esas tablas de verdad me permitían, con el uso de unas reglas para los valores de verdad de ciertas operaciones, obtener valores de verdad de construcciones más grandes. Entonces recuerden que uno tenía que colocar, primero identificar las proposiciones simples con las que se contaban, ¿no? P, Q, R, las letras minúsculas con las que uno contara, y después recuerden que se utilizaba una regla para organizarlas todas las posibles combinaciones. Después de organizar, comenzaba uno a trabajar. Ya vamos a ver un ejemplo muy rápido. Aquí tenemos la organización de los diferentes valores de verdad cuando teníamos 3 proposiciones simples. Se establecía el número de filas, por ejemplo, cuando teníamos 3 proposiciones simples, entonces teníamos 2 a la 3 filas. Siempre este 2 a la n, donde n es el número de filas, me indicaba el número de... donde n es el número de proposiciones simples, me indicaba el número de filas que yo tenía que establecer. En este caso tenemos 3 filas, 3 proposiciones simples, por ende vamos a tener 2 a la 3, que son 8 filas.
Y después se utilizaban estos valores de tabla de verdad básicos, donde teníamos, por ejemplo, acá para la negación, lo que hace la negación en una proposición simple es cambiarle su valor de verdad. Si ella era verdadera, la pasábamos a falso; si era falsa, la pasábamos a verdadero. La conjunción, que es el y, solo es verdadera cuando ambos son verdaderos. La disyunción, que es el o, solo es falsa cuando ambos son falsos. El entonces solo es falsa cuando verdadero implica falso. También tener en cuenta en una implicación que nosotros definíamos, el que iba antes de la flecha se llamaba antecedente, el que va después de la flecha se llama consecuente. Puede existir una pregunta donde les pregunten cuál es el antecedente y cuál es el consecuente de una proposición. Sí, en este caso sería una proposición compuesta, ¿no? ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? Entonces, saber allí ese concepto. En este caso, solo tendremos una falsedad cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y la equivalencia o el sí, solo sí o el bicondicional era verdadero siempre y cuando las dos proposiciones que estaban siendo unidas por el bicondicional fuesen verdaderas o falsas. Mire, verdadero, verdadero, o falso y falso me generan un verdadero para el bicondicional, mientras que verdadero y falso o falso y verdadero, tanto para P como Q, me generarían un falso para el bicondicional. Estas 5 tablas, que eran las herramientas que utilizábamos ya para solucionar esas tablas de verdad más grandes, son las que se utilizan, son las que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, rápidamente acá teníamos esta tabla de verdad. Podemos considerar una proposición compuesta, una proposición grande, donde tenemos paréntesis, donde tenemos negaciones. Entonces, primero, establecer las proposiciones simples, P y Q, ¿cierto? Solo tenemos 2 proposiciones simples, P y Q. Después se trabajan con las negaciones. Tenemos negación tanto de P como negación de Q. Primero trabajamos con la negación de P. Entonces, como se está negando la proposición P, se establece una nueva columna para la negación de P y se mira la columna de P. ¿Por qué? Porque es justamente la proposición que se está negando. Entonces, la columna de P tiene en esa fila verdadero, la negación de P es falso. La columna de P tiene verdadero, la negación es falso. La columna de P tiene falso, la negación es verdadero, y así sucesivamente. Ahora tenemos otra negación, se establece otra columna, se hace justamente de la misma forma, donde Q es verdadero, no Q es falso, y así sucesivamente. En este caso porque estamos hablando de negaciones. Ahora, ¿con qué se seguía trabajando? Con los paréntesis. Tenemos acá un solo paréntesis, entonces ese paréntesis es un condicional. Ese condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, estamos relacionando P y Q a través del condicional. Entonces verificamos cuando P es verdadero y cuando Q es falso. Entonces comenzamos a mirar las diferentes filas. Solo tenemos esa situación en esta segunda fila. Entonces solo aquí es falso y el resto va a ser verdadero. Así se va construyendo. Ahora tenemos, ya se trabajó con el paréntesis, ahora tenemos que ese paréntesis está unido con una negación de Q a través de un y lógico. Entonces vamos a trabajar con estas 2 expresiones. Recordemos que el y lógico solamente me genera verdadero cuando ambas expresiones a la derecha y a la izquierda son verdaderas. Entonces estas son las 2 columnas relacionadas. Solamente tenemos verdadero, verdadero aquí en la 4ª fila. Por lo tanto, solamente aquí es verdadero y el resto va a ser falso. ¿Vale? Por último, entonces, esto fue lo que se hizo, estas fueron las que se relacionaron. Y por último, tenemos que toda esta expresión, que es la que tenemos acá en esta columna, la tenemos unida mediante una implicación con la negación de P. Entonces, vamos a tener esta columna con la negación de P. Aquí. Esta columna con la negación de P se están unidas a través de un entonces. Recuerden, el condicional solamente es falso cuando tenemos el antecedente verdadero y el consecuente falso. Entonces busco donde el antecedente es verdadero, acá. Y el consecuente en esta fila, que es, sigue siendo verdadero. Solamente en ese caso sería falso. Entonces, como aquí no se cumple, no se va a cumplir en ninguno de los otros casos. Y tenemos que toda la fila, toda la columna, perdón, es verdadera. Todos los valores de verdad de esta proposición compuesta
son verdaderos. Eso es lo que se llama una tautología. El resultado de una tabla de verdad es la última columna. Cuando ya escribo toda la expresión, el resultado es esa última columna. ¿Vale? Se obtuvo una tautología porque el resultado, todos los valores de verdad son verdaderos en el resultado. Obtenemos una contradicción cuando todos los valores de verdad son falsos, y obtenemos una contingencia cuando tenemos combinaciones de valores verdaderos y falsos. También trabajamos con las demostraciones de argumentos lógicos. Recuerden que esas demostraciones me permitían llegar a un resultado, a una conclusión, siguiendo unos pasos, siguiendo unas reglas de juego. Esas reglas eran las llamadas reglas de inferencia. Teníamos el modus ponens, la adjunción, el modus tollendo tollens. Teníamos esa tabla. Recuerden, esto no hay que aprendérselos, lo que hay que saber es cómo utilizarlo. Todas esas tablas están en el taller, ustedes en la evaluación final ustedes lo van a poder revisar, pueden revisar todas estas expresiones. La idea es que ustedes en el curso hayan aprendido a utilizar estos razonamientos y utilizar todas estas herramientas que se les están brindando. Entonces recuerden que cada una de estas reglas tiene su respectivo nombre. Y miren que tienen una estructura dada. Tenemos las diferentes premisas, que eran las diferentes expresiones en cada una de las filas. Tenemos una línea y lo que va después de la línea es la conclusión. Entonces también puede aparecer una expresión y les van a preguntar cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. Entonces ténganlo en cuenta. Porque no son preguntas complicadas, pero sí sobre conceptos básicos. O puede aparecer una expresión y les piden identificar cuál tipo de regla de inferencia es la que se está utilizando. Estas expresiones pueden ser proposiciones simples, P, Q, o proposiciones compuestas. Lo importante es identificar la estructura. Aquí tenemos una implicación, aquí tenemos, por ejemplo, en el modus poniendo ponens, la segunda premisa es el antecedente de la primera premisa, por lo tanto la conclusión, si yo tengo nada más estos dos, la conclusión es el consecuente de la primera premisa. Y así para las demás reglas de inferencia lógica. Miremos el segundo ejemplo. Recuerden también, puede aparecer en una pregunta, ¿cuál es la condición que yo necesito verificar para realizar una demostración utilizando reglas de inferencia lógica? Es lo que está siendo indicado aquí. Debemos verificar que es una tautología. Si recordamos ese taller, primero había que obtener una tabla de verdad y verificar si obteníamos una tautología. Si se obtenía la tautología en ese argumento, entonces sí lo podemos demostrar su conclusión utilizando las reglas de inferencia lógica. Entonces, los problemas que ustedes tenían allí en esa guía de actividades establecían el argumento, ya se lo dejaban allí organizado. ¿Vale? Recuerden que esto viene de estas premisas siendo unidas entre ellas con y lógicos, todas encerradas, ya vamos a ver una expresión al final, todas encerradas entre corchetes, y todo eso implicaba la conclusión. Se encerraban todos estos términos entre corchetes, después venía un entonces y después venía la conclusión. Entonces la idea es manipular esas premisas utilizando las reglas de inferencia lógica para llegar a la conclusión. Brevemente, ¿qué era lo que se hace, por ejemplo, en este ejemplo sencillo? Si observamos acá la premisa 3, recuerden que a cada una de las premisas también se les daba un nombre. ¿Por qué? Porque uno tenía que ir explicando qué operaciones eran las que efectuaba con qué premisas. Entonces, si observamos esa premisa 3, recordamos la regla de inferencia de la simplificación. Teníamos que si teníamos dos proposiciones unidas por un y, podíamos extraer cualquiera de las dos. Podemos extraer tanto P como Q. Entonces, si yo miro acá esa premisa 3, yo puedo extraer tanto P como S. En este caso, extraje P y lo indico acá a la derecha. Utilicé la simplificación, cuya sigla es la S, e indico que esa simplificación se aplicó en la premisa 3. Ahora, si miramos las premisas 1 y 4, la nueva premisa que acabo de obtener y la premisa 1, y lo comparamos con la regla del modus poniendo ponens o modus ponens, como está aquí abreviado, verificamos que tiene la misma estructura. P, entonces Q, P,
Entonces ahora yo las puedo unir ellas dos utilizando el modus ponens opponens y obtendría que el consecuente de la primera premisa. Entonces obtengo aquí Q. ¿Vale? Con ello, entonces ahora tengo estas dos. Además yo puedo también extraer la S de la premisa 3 y eso me daría la premisa 6. Ahora, vamos, es que hay que ir obteniendo expresiones que me vayan acercando a la conclusión. Se obtuvo entonces estas dos premisas, 5 y 6. Tenemos Q por un lado y S. Existe una regla de inferencia lógica llamada función, que si yo las tengo una sobre la otra, así en esta expresión, en este argumento, yo las puedo unir a través de un ilógico. Miren que las uno y estoy diciendo que estoy utilizando la regla de la función entre las premisas 5 y 6. Yo las puedo unir, miren que aquí las uní, y coincide con la conclusión del argumento. ¿Vale? Entonces se llegó justamente a la conclusión siguiendo las reglas del juego y miren que aquí a la derecha se ha ido explicando cada uno de los pasos. Por lo tanto, se dice que el argumento es válido. También se trabajó con los llamados cuantificadores. Esos cuantificadores son aquellas expresiones que me hablan de la cantidad. En un conjunto, por ejemplo, cuántos de sus elementos cumplen una propiedad dada. Lo pueden cumplir todos, ninguno, algunos sí, algunos no, o un único elemento. Entonces, teníamos el cuantificador universal, cuyo símbolo era una A invertida, teníamos el existencial, cuyo símbolo era una E invertida, teníamos el existencial único, donde acompañábamos al cuantificador existencial por un signo de admiración. Y recuerden que ellos eran expresados en lenguaje natural por palabras como todos, algunos, ninguno, no todos. ¿Por qué? Porque me hablan de cantidad. Hay que referirse a qué elementos del conjunto estamos diciendo que cumplen o no la propiedad, al sujeto, ¿no? De quién estamos hablando. Pero cuando veamos palabras, no hay asistencia. Cuando veamos palabras como estas, ya vamos a estar hablando de cuantificadores. Entonces aquí lo principal era identificar cuáles eran los tipos de cuantificadores. Miremos estos ejemplos. El cuantificador puede ser universal afirmativo cuando me dice que todos los elementos de un conjunto cumplen una propiedad dada. Entonces, si yo digo que todos los futbolistas son deportistas, estoy diciendo que todos los elementos del conjunto de los futbolistas cumplen la propiedad de ser deportistas. Y aquí tenemos la representación en lenguaje simbólico. ¿Vale? Recuerden el símbolo de para todos, estos son los elementos, y esta es la notación que se utilizaba para hablar de una propiedad. P de X es que cumplen la propiedad X. Ese era el caso de cuantificador universal afirmativo, pero no puede ser necesariamente, o no tiene que ser necesariamente afirmativo. También podemos decir que ningún elemento de un conjunto cumple una propiedad. Entonces, la palabra ningún, apenas se vea, ya se identifica con cuantificador universal negativo. ¿Vale? Y ese ningún tiene que ir acompañado después de un es. Ningún exceso sería el sujeto, es, ningún es, o sea que no hay un elemento del conjunto de los excesos que cumple una propiedad dada, en este caso, ser recomendable. Y se hacía hincapié que su lenguaje natural va a ser un universal, entonces se utiliza el símbolo universal, pero vamos a decir que todos los elementos X no se cumple la propiedad. Si yo tomo todos los elementos X, en ninguno voy a verificar esa propiedad. Entonces se representaba de esta forma. Recuerden los dos símbolos principales que se utilizaban para la negación, este símbolo recto o esta que era la tilde de la ñ. ¿Vale? La tilde de la ñ o este símbolo recto, esos eran dos símbolos que se utilizaban bastante aquí para la negación en el lenguaje simbólico. Tenemos entonces ya los dos casos de los cuantificadores universales, pero también teníamos cuantificadores existenciales tanto afirmativos como negativos. El existencial afirmativo dice que hay algunos elementos del conjunto de los insectos que son venenosos. Esta es la representación del lenguaje simbólico, pero también yo puedo decir que existen algunos elementos que no cumplen una propiedad dada. Algunos solamente, no todos. Entonces, decimos algunos celulares no son smartphones, que quiere decir que algunos elementos del conjunto de los celulares no son celulares inteligentes, no son teléfonos inteligentes. Entonces,
Semejante a como se utilizó el cuantificador universal, aquí se utiliza ahora el símbolo existencial y se utiliza la negación entre paréntesis. Es la manera más clara para escribir las negaciones. Ahora, el existencial único, pues yo puedo decir que existe un único país que se llama Colombia. Los ejemplos son infinitos, aquí tenemos solamente un ejemplo. Existe un único país, o sea, un único elemento del conjunto de los países que cumple la propiedad de llamarse Colombia. ¿Vale? Importante entonces identificar las palabras claves para lograr distinguir un universal, un cuantificador universal de un existencial. Y uno que sea afirmativo de uno negativo. Afirmativo es que dice que algo es o cumple cierta propiedad. El verbo es afirmativo, el verbo no tiene ninguna negación. Y negativo es cuando sí está siendo negado el verbo. También se trabajaron las llamadas proposiciones categóricas. Entonces, esas proposiciones eran las que permitían justamente relacionar categorías o clases. En esencia, ellas permitían relacionar un sujeto con el predicado. Miremos este par de ejemplos de dos proposiciones categóricas. Ningún soltero es casado. Y la otra sería, algunos Mazda no son fabricados en Japón. Entonces, se identifica en ambas el sujeto. En la primera, ¿de quién se habla? De los solteros. Entonces, ese sería el sujeto. En la segunda, ¿de qué se habla? De los automóviles Mazda. Ese sería el sujeto. Ahora, ¿cuál es la propiedad o el predicado? En el primero hablan que ellos son o no casados. Esa es la propiedad a la que nos estamos refiriendo. Y en la segunda, hablan de ser fabricados en Japón. Esa sería la propiedad, ese sería el predicado. Pero además se logra distinguir los cuantificadores. Entonces, en el primero hablamos de ningún cuantificador universal negativo. Ningún es, recuerden, ningún es, cuando tenemos estas dos juntas, estamos hablando de un cuantificador universal negativo. Y ahora, algunos no son. Entonces, cuantificador particular o existencial, también se le llama particular al cuantificador existencial, pero en este caso, miren que tiene el no son, tiene la negación. Entonces tenemos un cuantificador existencial negativo. ¿Vale? Entonces identifican un cuantificador y una cualidad negativa, mientras que en el caso de arriba era universal y también era negativo. Cuando tenemos el ningún es cuantificador universal y la cualidad es negativa. Entonces se tenían los 4 tipos de opciones. De manera abreviada se decía, para la universal afirmativa, todo S es P. S, refiriéndose a sujeto, P, predicado. Predicado es propiedad. Universal negativa, ningún S es P, o también se podía decir, todo S no es P. Estas son dos formas de mencionar ese cuantificador universal negativo, y teníamos las dos particulares, afirmativa y negativa. Afirmativa, algunos S son P, y negativa, particular negativa, algunos S no son P. Se daba en la guía de actividades un nombre para cada una de estas proposiciones categóricas, un nombre asociado a una vocal. Ese era el nombre que se le daba en la guía de actividades, el nombre que le dimos a cada una de esas proposiciones en el curso. Entonces las tipo A son las universales afirmativas, las tipo E, universal negativa, y así sucesivamente. Recuerden que eso no hay que aprendérselo, pero hay que saber dónde está y cómo recurrir a ellas en caso de que las necesitemos. Les puede aparecer una pregunta donde se consulte justamente sobre qué tipo de proposición categórica se está trabajando. Teníamos dos tipos o dos maneras de extraer sus características. Primero se hablaba de esta tabla cuyas columnas permitían extraer cada una de sus partes a dada una proposición categórica. Primera columna me hablaba del cuantificador, segunda columna me hablaba del sujeto, tercera columna me hablaba de la cualidad, cuarta columna me hablaba del predicado, de la propiedad. Entonces, si yo hablo de algunos números reales son negativos, entonces cuantificador, que me habla de cantidad, algunos, sujeto, números reales, la cualidad o cúpula o cópula, dependiendo de la literatura que se esté consultando, cualidad sería son, o también se puede decir acá afirmativo, porque estamos diciendo que sí son, entonces sería afirmativa, o también se puede colocar allí el verbo. Hay que tener en cuenta que se pueden utilizar las dos
caso de que haya alguna pregunta, y predicado, lo que se está diciendo de los números reales, que sean negativos. Esa es la propiedad que se está consultando. Si observamos esta otra proposición categórica, entonces se puede extraer cuantificador todos. Números reales sigue siendo el sujeto, la cualidad en este caso sigue siendo son, o sigue siendo afirmativa, y el predicado sigue siendo que sean negativos, esa propiedad. ¿Vale? Se clasificaban ellas por esas vocales que les mencioné previamente. La primera de ellas, como es particular afirmativa, decimos que algunos son particular afirmativa, y la segunda, todos son. Todos se asocia directamente con algo universal. Todos son afirmativo. Entonces teníamos tipo I, tipo A. Las ubicábamos teníamos este llamado cuadro de oposición. Cada una de las esquinas tenía una vocal. Se asociaba entonces cada una de las esquinas con uno de los 4 tipos de proposiciones categóricas. Aquí tenemos los nombres de cada una de esas proposiciones categóricas, y entre cada pareja de proposición categórica se tenía una línea, cada línea tenía un nombre. Entonces la última parte de ese ejercicio, una vez que se identificaban las 2 proposiciones categóricas que daba el problema, era escribir el nombre de la línea que las unía. Tener a la mano entonces también en la evaluación, tener a la mano este cuadro, porque puede que se pregunte. Se pueden dar las proposiciones categóricas y se puede preguntar cuál es la relación entre ellas. Entonces es identificarlas si son tipo I, tipo A, o sea, si son particulares afirmativas o negativas, universales afirmativas o negativas, y ya se viene uno acá al cuadro de oposición, a este cuadro, las ubican las respectivas letras. Como nos estamos guiando con la guía de actividades de nuestro curso, entonces si se va a hacer una pregunta, hay que guiarse con esa guía de actividades, ¿vale? Se van a respetar estos nombres de las diferentes proposiciones. Entonces, si encontramos una proposición tipo A y una tipo I, vamos a decir que la relación entre ellas dos es que son subalternas. ¿Vale? Puede aparecer también una pregunta de ese tipo. También trabajamos con los tipos de razonamiento. Entonces, esos razonamientos vimos que eran construcciones que me permitían organizar ideas para llegar a una conclusión. Me permiten realizar un pensamiento. Los razonamientos me permiten llegar a conclusión, me permiten interactuar con el mundo, extraer información del mundo y saber cuáles son los siguientes pasos que yo debo dar. Los que se estudian en el curso son de 2 tipos, los llamados deductivo y tipo inductivo. Vimos que el tipo deductivo era aquel que partía de lo general para llegar a lo particular. Siempre era válido. Cuando teníamos un razonamiento de tipo deductivo, la conclusión era 100% verdadera. Siempre podíamos hablar con total certeza de la conclusión a la que se llegaba. Mientras que el tipo inductivo, partíamos de lo particular, comenzábamos en lo particular y llegábamos a lo general. Entonces, en el caso inductivo es cuando tenemos cierta información parcial y se proponen conclusiones muy generales que muchas veces no, dada la poca información con la que se cuenta, no tienen cierto valor de verdad completo. O sea, solamente serían ciertas esas conclusiones con una dada probabilidad. ¿Vale? Recordamos que se mencionó que el tipo de razonamiento inductivo era el que se utilizaba en la ciencia, por ejemplo, o en la tecnología, donde se tienen ciertos resultados, pero particulares, y se proponen reglas generales, se proponen reglas más generales, para las cuales solo tenemos una probabilidad de verdad. Entonces miremos un par de ejemplos. Si decimos que todas las personas que se lavan bien las manos se están cuidando contra el COVID-19, por un lado, después decimos que Juan se lava bien las manos. Entonces tenemos el conjunto de todas las personas que se lavan bien las manos y todas esas personas tienen una propiedad dada, que se cuidan. Ahora tenemos que Juan se lava bien las manos. Entonces Juan pertenece a ese conjunto grande. Al pertenecer a ese conjunto grande, él tiene todas las propiedades del conjunto grande. Una de ellas, de esas propiedades, es que se están cuidando contra la COVID-19.
Entonces, Juan se está cuidando contra la COVID-19. Tenemos las premisas y tenemos la conclusión. ¿Cómo se identifica la conclusión? Después de un entonces, después de palabras como entonces, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, se puede concluir. Lo que va después sería la conclusión. Recuerden que a veces no necesariamente tenemos este tipo de palabras, pero si se lee de corrido todo el párrafo o toda la oración, se puede identificar cuáles son las premisas y cuáles son las conclusiones. La conclusión uno la extrae en la misma oración a partir de la información que le dan otras expresiones. Entonces la primera premisa sería, en este caso es fácil identificarlas porque ellas están separadas por puntos seguidos, que todas las personas que se lavan bien las manos se están cuidando contra la COVID-19. La otra premisa sería, la que va después de punto seguido, Juan se lava bien las manos. Esa es la información que me da el problema. Y ahora, después de la palabra entonces, digo que Juan se está cuidando contra la COVID-19. Esa sería la conclusión de ese argumento. Entonces, miremoslo más claramente de una forma visual. Tenemos el conjunto de todas las personas que se cuidan contra la COVID-19. ¿Vale? Es este conjunto verde. Ahora hay un subconjunto de personas que se lavan bien las manos. Pueden haber personas que no se laven bien las manos, pero aún así estén por fuera de este conjunto rojo, pero aún así estén por dentro del conjunto verde. Se pueden estar cuidando contra la COVID de otra manera, utilizando mascarillas, o pueden ya estar vacunadas. Existen otro conjunto de personas que cumplen otras propiedades que no están dentro del conjunto rojo. Pero además el problema me dice que Juan se lava bien las manos, o sea que Juan está dentro del conjunto rojo. Todo elemento que está en B cumple las propiedades de A. Aquí se puede ver claramente porque el conjunto rojo está dentro del conjunto verde. Todo lo que esté dentro del rojo a su vez va a estar dentro del conjunto verde. Si ubicamos a Juan dentro del conjunto rojo, entonces a su vez él va a estar dentro del conjunto verde y por lo tanto Juan va a estarse cuidando contra la COVID-19. Es allí cuando hablamos que partimos de lo general a lo particular, de lo general de las personas que se cuidan contra la COVID-19, a lo particular lo que concluimos acerca de Juan. Entonces cuando encontramos palabras como todos, esas palabras ya me hablan de algo general. Puede aparecer en una pregunta un argumento y preguntar si se utilizó un razonamiento de tipo deductivo o inductivo. En este caso tenemos un razonamiento deductivo. Partimos de lo general hacia lo particular. Miremos este otro ejemplo. Si yo digo que en mi casa hay computadores portátiles y que en la del frente también hay computadores portátiles, y además se concluye en este argumento que tiene la palabra aquí, por lo tanto, hay computadores portátiles en todas las casas del barrio. Entonces se hizo un argumento, se dio una información, se tiene la palabra por lo tanto, o sea que se obtuvo una conclusión. Pero ¿qué tipo de razonamiento se utilizó? Se identifican las premisas, ¿no? La primera premisa es decir que en mi casa hay computadores portátiles, la segunda que en la de enfrente hay computadores portátiles, y lo que va después del por lo tanto es la conclusión. Hay computadores portátiles en todas las casas del barrio. Lo que nos indica el sentido común es que eso es cierto con una dada probabilidad, no necesariamente. Esta información parcial, solamente tenemos información de mi casa y la casa de enfrente, como para concluir algo 100%, de una manera 100% verídica sobre todas las casas del barrio. Entonces, como esa conclusión solamente es verdadera con cierta probabilidad, lo que se utilizó es un razonamiento de tipo inductivo. Tenemos información parcial y estamos formulando una conclusión mucho más general. Entonces, esas son las diferencias entre razonamiento inductivo y deductivo, para que por favor revisen allí los otros ejemplos que se trabajaron en el curso sobre estos dos tipos de razonamiento. Y ya en la última actividad, un tema que ustedes tienen más fresco, se trabajó el concepto de conjunto. También les pueden preguntar por la identificación de un conjunto, operaciones entre conjuntos. Todo eso que se trabajó en esa unidad 3 les puede aparecer en preguntas de la tarea final. Recordemos entonces que un conjunto es una agrupación de elementos que cumplen una o varias propiedades que hacen que justamente ellos se reúnan en esa estructura matemática, se reúnan pues en
en una agrupación, porque cumplen ciertas propiedades comunes. Vimos la representación, que la utilizamos bastante, en diagramas de Venn. En diagramas de Venn identificábamos los conjuntos con figuras geométricas, utilizamos bastante los círculos o las elipses para denotar los diferentes conjuntos. Recuerden que se utilizan las letras mayúsculas para darle nombre a los conjuntos y se utilizan, por ejemplo, aquí diferentes colores para visualizarlos de una mejor forma. Entonces aquí tenemos los conjuntos A y B. Y por fuera de ellos tenemos un conjunto más grande. Muchas veces utilizamos un rectángulo para representarlo con la letra U, que es el conjunto universal. Pregunta Edison que si el cuestionario solo se habilitará esos 2 días. Sí, va a estar habilitado solamente los días 15 y 16. En cualquier momento pueden acceder a él, pero a partir de que accedan van a tener apenas 2 horas para responder esas 25 preguntas. Muchas personas utilizan la noche, por ejemplo, porque pueden tener más disponibilidad de tiempo, sin interrupciones, para responder ese tipo de cuestionarios. Solamente el próximo sábado y el próximo domingo va a estar habilitado el cuestionario. Entonces esa era la representación en diagrama de Venn de los conjuntos. El universo era el que contenía todo lo que yo quería estudiar y teníamos esos conjuntos A y B. Esos conjuntos podían ser separados o podían estar entrelazados, o sea que podían haber regiones donde hubiesen elementos compartidos por los conjuntos A y B, como tenemos acá. Una región que está siendo compartida por los conjuntos A y B. ¿Vale? Esos son los conjuntos A y B que pertenecen al universo U. Los objetos o elementos, perdón, los objetos, lo que está dentro de los conjuntos se denomina elementos. ¿Vale? Listo, yo les estaré enviando información tan pronto como pueda, pero igual ustedes deben tener esa información organizada. Si alguien necesita particularmente algún video sobre alguna unidad, por favor me lo solicita directamente, ¿vale? Me puede escribir al correo, ¿sí? ¿Preguntas? Continúo entonces, bueno. El elemento X, entonces se utilizan muchas veces en esas representaciones letras en minúscula X, Y, Z, por ejemplo, para indicar los elementos de los conjuntos. Teníamos que ellos venían descritos por comprensión, por extensión, pero también de manera gráfica. Cuando hablábamos de conjuntos por comprensión, recuerden que se enunciaba, ya sea en lenguaje simbólico o en lenguaje natural, la característica correspondiente a dicho conjunto, la característica común a los elementos de dicho conjunto. Aquí tenemos un conjunto escrito por comprensión, pero de manera simbólica. De manera simbólica aquí abajo y de manera en lenguaje natural aquí arriba. Si yo en lenguaje natural digo los números pares mayores que 2 y menores que 12, esto es solamente el lenguaje natural, y simbólicamente lo puedo representar entre, recuerden que siempre se utilizan las llaves, entonces aquí estoy diciendo X tales que X, son los elementos X, slash significa tales que, X, símbolo de pertenencia, X pertenece al conjunto de los reales, se utiliza una R mayúscula un poquito diferente en matemáticas para denotar ese conjunto, tales que, además de pertenecer a los reales, cumple la propiedad de que está entre el número 2 y el número 12. Recuerden que si tenemos el símbolo solamente menor o mayor, sin el igual, sin la rayita abajo, no se incluyen los elementos de los bordes, de los límites del intervalo. En este caso serían los bordes, no se incluyen los límites. Entonces no se incluye ni el 2 ni el 12. ¿Por qué? Porque no está escrito menor o igual, solamente está escrito menor. Solamente, por favor, cierren el micrófono. Señor. Listo. ¿Vale? Recuerden esos símbolos porque les puede aparecer un problema con un ejercicio y les pide escribir o decir de qué manera está escrita de manera por comprensión. Esto es por extensión. Esto es por comprensión. Pero si se los piden por extensión, entonces lo que deben hacer es esto. Pares, tienen que ser números pares. En este caso tendría que ser los números pares y además que sean menores que 12 y mayores que 2. ¿Vale? Aquí falta adicionar algo. Que sean reales pero que sean pares. ¿Vale? Aquí hagan esa corrección.
que sean X pertenecientes a los reales, pares, para hacer una comparación correcta. Entonces, X tales que X son pares, números reales, y además que estén entre 2 y 12 sin incluir el 2 y el 12. Por ello, por extensión, yo lo puedo decir así: el número 4, el número 6, el número 8 y el número 10. Miren que son números pares, son mayores que 2 y son menores que 12. Aquí ya está por extensión, se escriben entre llaves, se separa cada elemento del siguiente por comas o a veces por punto y coma. ¿Vale? Se utilizan esos separadores, muchas veces por comas, pero también uno puede encontrar en la literatura que utilizan el punto y coma para separar cuando se escribe así el conjunto. Entonces, de nuevo, se representan de manera verbal, simbólica y gráfica. Verbal, o sea, lenguaje natural; simbólica, como está escrito acá; o gráfica, utilizando el diagrama de Venn. Existen diferentes clases de conjuntos, como por ejemplo el conjunto infinito, el conjunto finito. En el conjunto infinito tenemos que el número de elementos que lo componen no termina, entonces allí se utilizan los puntos suspensivos para indicar que yo no terminaría de escribir sus elementos. Aquí se está escribiendo el conjunto P, miren, se utiliza la letra mayúscula. Por extensión se están escribiendo explícitamente sus elementos, pero como yo no voy a parar de escribirlos, entonces indico ello con puntos suspensivos. Por el contrario, tenemos el conjunto Q mayúscula acá, donde tenemos solamente 4 elementos, miren que están siendo separados por punto y coma, tenemos esos números pares, y solamente tenemos 4 elementos. Pueden preguntar por concepto de cardinalidad, aquí no está en la presentación, pero recuerden que la cardinalidad del conjunto habla del número de elementos que tenga. Entonces, en el primer caso tenemos una cardinalidad infinita, en el segundo caso tenemos una cardinalidad 4, que yo los puedo contar, mientras que en el de arriba no podía contarlos. Entonces digo que la cardinalidad es infinita. Cuando tenemos un conjunto unitario, solamente hay un elemento dentro de dicho conjunto. Miren que aquí solo tenemos el número 7 entre las llaves. En este caso la cardinalidad es 1, por lo tanto se llama unitario a este conjunto. Y también hay un conjunto importante que se llama el conjunto vacío, y se caracteriza por no tener elementos. El conjunto vacío es aquel que no contiene elementos, se indica acá entre llaves un espacio vacío. Entonces SS es igual al conjunto vacío. Hay relaciones entre conjuntos, eso también lo vimos. Podemos hablar que conjuntos contengan a otros conjuntos, o podemos hablar de que conjuntos contengan elementos. Entonces aquí a la izquierda tenemos el concepto de contenencia. Cuando hablamos de un conjunto, si está dentro de otro o no, entonces decimos si él está contenido o no. Para indicar si está contenido utilizamos esta C alargada, y para indicar que no está contenido utilizamos esta C alargada con una barra atravesándola. Entonces, si miramos los dos conjuntos acá, B y A, conjunto B en azul, conjunto A en rojo, miren que tenemos 4 números que están dentro de B, pero a su vez están dentro de A. Todo B está contenido en A, entonces lo escribimos de manera simbólica así: B está contenido en A. Esto es bien importante. Toda esta notación simbólica hay que tenerla en cuenta, porque pueden aparecer preguntas donde se escriba esa notación simbólica. Entonces decimos B está contenido en A. Miren que aquí B está por dentro de A. Pero si solo me voy a referir a los elementos, no a los conjuntos dentro de A o dentro de un conjunto, solamente a los elementos se utiliza el símbolo de pertenencia. Si un elemento está dentro de un conjunto, decimos que pertenece. Y si no está, decimos que no pertenece. Se representa con el símbolo de pertenencia atravesado por una barra. Entonces aquí tenemos los conjuntos C en rojo y D en azul. Esos dos conjuntos, aquí los escribimos de manera explícita por extensión. Tenemos estos dos conjuntos. Entonces miremos el conjunto D. Mire que él no tiene el número 5. Entonces decimos que 5 no pertenece al conjunto D. De hecho, aquí está escrito en el diagrama de Venn, y miren que dentro del conjunto D, que es este círculo azul, no está el número 5. El número 5 está dentro del círculo rojo, pero por fuera del círculo azul. Ahora bien, si yo lo observo tanto aquí en el diagrama de Venn como escrito por extensión, tenemos que el número 6, si yo observo acá en el conjunto C, el número 6 está en el conjunto C. Entonces decimos que 6 pertenece al conjunto C.
¿Vale? Entonces dar un breve repaso también a esos conceptos de pertenencia o no. Sobre todo cuando los conjuntos están escritos así, por extensión y por comprensión en lenguaje simbólico, porque ese tipo de ejercicios aparecen. También existe un tipo de igualdad, una expresión para denotar igualdad entre conjuntos. Decimos que los conjuntos son iguales cuando los elementos de A están en B, todos los elementos de A están en B y todos los elementos de B están en A. Allí se habla de conjuntos iguales, pero también podemos hablar de conjuntos diferentes. ¿Y cuando los conjuntos son diferentes? Cuando no comparten ningún elemento. Miremos estos dos conjuntos. Conjunto A, los dígitos 7 y 9. Conjunto B, los dígitos 1, 5 y 2. Miren que no comparten ningún elemento. O si, por ejemplo, me preguntan de manera más general, decimos que A, aquí está por comprensión, son los X tales que X, son los dígitos pares. Y B son los dígitos impares. Los pares son un tipo de números y los impares son otros. Si yo estoy diciendo que A son pares y B son impares, ellos no tienen ningún elemento en común. Por lo tanto, esos conjuntos son diferentes o también disyuntos. Recuerden allí ese nombre por si les aparece en una pregunta, disyuntos, ya saben que se refiere a conjuntos diferentes. Entonces hay que mirar allí los conjuntos que el problema puede estar planteando. De la misma forma como se tenía para aritmética, como se denunció en aquella ocasión, operaciones, para conjuntos también tenemos operaciones. Teníamos la unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica. Brevemente recordando que la unión eran todos los elementos de ambos conjuntos. Si estamos, por ejemplo, considerando dos conjuntos, la unión son todos los elementos que están tanto en uno como en el otro y que están también en la intersección. Que si hay elementos repetidos, solamente se escribe una vez. Por otro lado, la intersección eran los elementos compartidos, ¿vale? Que estaban en un conjunto o en otro. La diferencia eran los elementos que estaban en el primero, pero que no estaban en el segundo. Aquí se van viendo diferentes representaciones dependiendo de cómo están esos conjuntos descritos. Entonces, si miramos la diferencia entre A y B, entonces a todos los elementos de A le quito todos los elementos de B. Omito todos los elementos de B, inclusive los elementos que están siendo compartidos entre A y B. Y solo me queda esta región verde para la diferencia. Mientras que la diferencia simétrica es la unión. Miremos aquí, por ejemplo, en esta fila, la unión de A y B, y ahora le quito la intersección. O sea que le quito esta región intermedia. ¿Qué me queda? Me queda lo que está por fuera en verde y lo que está en la región intermedia en blanco. Porque esa es la llamada diferencia simétrica. Concepto importante para repasar. Y también este ejemplo que lo utilicé varias veces en las presentaciones, pero es lo suficientemente sencillo y permite englobar los conceptos fundamentales. Tenemos en una clínica que existen diferentes especialistas. Se indican los tipos de especialistas que hay, entonces esos son los tipos de conjuntos. Cardiólogos, neurólogos e intensivistas. Me da el número total de cardiólogos, el número total de neurólogos, el número total de intensivistas. Y además me habla de que 4 médicos tienen las 3 especialidades. Entonces aquí traje este ejemplo porque permite recordar cómo es que se habla cuando estamos mencionando una intersección, ¿no? Porque me dice que los médicos tienen las 3 especialidades, o sea que están compartiendo 4 médicos la pertenencia a los 3 conjuntos. Entonces, cuando me dicen una cantidad dada que tiene más de una propiedad y sabemos que cada una de las propiedades corresponde a un conjunto, estamos hablando que ese número pertenece a la intersección de esos conjuntos. Aquí esos 4 tienen las 3 propiedades, o sea que están en la triple intersección. Por otro lado, tenemos 7 médicos que cumplen 2 propiedades, ser neurólogos e intensivistas. Vengo al diagrama de Venn, identifico la región que está siendo compartida por neurólogos y por intensivistas, y como previamente tenía el número 4, entonces completé el resto. Eso se hizo ya en la parte final de la tarea 3. Identifico la región que hace falta con el número faltante para que en toda la región que está siendo compartida hayan los 7 médicos que son a su vez
neurólogos e intensivistas. Entonces, cuando encuentren este conector I, que en este caso se utiliza la E porque continuamos con una letra I, estamos hablando de una intersección, ¿vale? Cuando utilicemos la letra O, estamos hablando de una unión. Entonces, de la misma forma, aquí tienen que haber 8, que son cardiólogos e intensivistas, como previamente teníamos el 4, complementamos con otro número 4 y en toda esta región ya hay 8. Lo mismo para los que son a su vez cardiólogos y neurólogos. Y ya el resto era como total se tenían 12 y aquí previamente se tenían 9, me hacen falta para completar dentro del círculo rojo 3. Y con ello se completaron entonces esos números. Todas esas regiones en el diagrama de Venn. Y ya con ese diagrama se pudo responder diferentes preguntas. Preguntas que previamente, sin haber realizado ese diagrama, era muy difícil de responder. Por ejemplo, ¿cuántos médicos tienen una única especialidad? Entonces, si se les presenta, puede ser una figura, o si no hay figuras, pero si se les presentan por extensión unos conjuntos y preguntan por elementos que únicamente pertenezcan a un conjunto, entonces hay que mirar cuáles no se repiten. En este caso tenemos esta representación, sí, en esta representación gráfica. Me piden hablar de cuántos médicos en total tienen una única especialidad. Entonces yo me tengo que fijar en los que no están siendo compartidos, que son los que se subrayan acá, no los que no están en ninguna intersección. Y como me hablan en total cuántos yo puedo decir que tienen una única especialidad, los sumo. Entonces hay 6 médicos a los que si se les pregunta, ellos dirán que tienen solamente una especialidad. Pero también pueden decir que, pueden preguntar, pueden querer saber cuántos son cardiólogos e intensivistas. Aquí ese conector me indica una intersección, pero no neurólogos. Entonces si yo miro cardiólogos e intensivistas, estamos hablando de su intersección y estoy en esta región. Pero esta región también está siendo compartida por los neurólogos. Entonces la única región que me queda sin ser compartida con los neurólogos, pero que sí está compartida por cardiólogos intensivistas, es este número 4. Entonces aquí yo lo estoy viendo en este diagrama, pero si les aparece por extensión allí entre llaves, entonces hay que leer bien la pregunta y saber identificar. Si me preguntan cuántos elementos están en los dos conjuntos o están en el conjunto A y en el conjunto B, hay que mirar su intersección, hay que ver cuántos se repiten. Entonces ahora, ya para finalizar, tengo aquí un par de ejemplos sobre preguntas tipo que les pueden aparecer en la evaluación final, en la POC. Entonces, una de las 25 preguntas puede ser esta. Tenemos la siguiente proposición compuesta y está dada en lenguaje natural. Decimos, Marta es enfermera y sufre de diabetes. Entonces, debe estar entre los primeros vacunados contra la COVID-19. De nuevo, Marta es enfermera y sufre diabetes. Entonces, debe estar entre los primeros vacunados contra la COVID-19. Trate de acentuar en conectores como y, conectores como entonces. ¿Por qué? Porque la pregunta me dice, identifique el lenguaje simbólico que le corresponde. Y me dan las 4 opciones. Entonces hay que identificar cuáles son las proposiciones simples. Proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas. Marta es enfermera. Puede ser verdadero o falso. Sufre de diabetes. Puede ser verdadero o falso. Y miren que ya se están unidas por un y. Si observamos aquí el lenguaje simbólico, entonces tenemos 4 opciones. Tenemos 2 opciones que están unidas, esas 2 proposiciones, por un o. A y C tenemos un o entre P, entre la proposición P y la proposición Q. O sea que ya la voy descartando de una vez. Me quedan la proposición B y la proposición D. Después de acá de la parte de diabetes dice entonces. Mire que en las 4 literales tenemos la flecha que indica el entonces. Estoy yo había descartado la A y la C, entonces estoy con la B y con la D. Ahora miren que después del entonces en la B continúa una negación y después del entonces en la D continúa una negación. Que dice entonces debe estar, o sea, sí debe estar entre los primeros vacunados contra la COVID-19. Por lo tanto, descarto esta que va con negación después del entonces y me queda la D, como ya respondieron.
un par de personas acá en el chat. Muy bien, me quedo con la D. La D es la correcta. Exactamente. Entonces, así son las preguntas. Miremos este otro ejemplo. Miren que aquí ya se dan los conjuntos por extensión y conjuntos numéricos. Cada elemento separado por una coma. Tenemos los conjuntos A, B y C. Me pide seleccionar la respuesta correcta. ¿Qué me están preguntando los literales? Me están preguntando intersecciones. Miren que la misma intersección que me están preguntando pueden ser que pregunten operaciones diferentes en cada literal, también puede aparecer. Pero en este caso me están preguntando la misma operación. Entonces hay que identificar los conjuntos que están siendo considerados, el A y el B. ¿Correcto? ¿Cuál es la intersección? Entonces hay que mirar los números. Hay que mirar si hay números repetidos. Como me están preguntando por la intersección, entonces miro que en el A tengo el 1, el 3, el 5, el 7, el 8 y el 9. Son los impares, exceptuando el 8. Y ahora miro la B. Son números pares. 2, 4, 6 y 10. Y si yo hago una comparación allí visual, veo que no está siendo compartido ningún elemento entre A y B. Por lo tanto, su intersección es el conjunto vacío. Cuando no está siendo compartido ningún elemento, digo que la intersección es el conjunto vacío. ¿Vale? No es 0 porque 0 es un número. Tengo que indicar que es el conjunto vacío, entonces hay que buscar la opción. O puede decir vacío con la palabra vacío, o puede estar solamente el símbolo de vacío. Hay que mirar cuál es la respuesta más cercana a la deducción que yo hago. ¿Vale? Estas dos, la B y la C, no, porque son números muy grandes, y solamente estamos hablando de los conjuntos A y B. Entonces la respuesta correcta es la D. Ahora tenemos un argumento en lenguaje simbólico. Recuerden lo que les había indicado de cómo se escribía un argumento de manera horizontal. Tenemos las diferentes expresiones acá. De hecho, solo que les pregunta el problema, entonces por eso no dije el nombre. Las expresiones que están aquí entre paréntesis, conectadas entre ellas por i lógicos, todas ellas entre corchetes o en este caso entre llaves, y todo lo que está aquí a la izquierda implica lo que está a la derecha. ¿Vale? Entonces decimos que la expresión, esta expresión que está aquí entre paréntesis, ¿qué creen que es? ¿Será que es una proposición simple? ¿Será que es una conclusión? ¿Será que es una premisa? ¿Será que es una regla de diferencia lógica? Pueden escribir allí en el chat si quieren. Claudia dice que es una premisa. Entonces miren que son preguntas sobre conceptos. Sobre conceptos. César dice que es la de una regla de diferencia lógica. Pero miren que me estoy refiriendo a esta, solamente a esta expresión acá. Manuela dice que la ve, una conclusión. Me está preguntando es por esta expresión. Recuerden siempre leer si pueden una pregunta más de una vez. Lucelle le dice que la ve. Entonces miremos a ver cuál es la respuesta correcta. Es una premisa. Recuerden que las premisas son las que vienen unidas. Estas premisas son las que yo coloco de manera vertical, una debajo de la otra. Estas son las premisas y todo esto me implica la conclusión. Descarto conclusión. Proposición simple puede ser P, pero no necesariamente, pero por lo menos sería una sola letra. Pero todo esto, como mínimo, es una proposición compuesta, entonces descarto proposición simple. Conclusión no, porque es lo que está aquí a la derecha. Y regla de inferencia lógica es toda una expresión grande. Recuerden que la regla de inferencia lógica tiene dos o más premisas y tiene la conclusión. Pero apenas esto que está entre paréntesis es una premisa. Ahora miremos cuando tenemos un análisis de relación, un ejemplo. Si yo digo la mayoría de los perros son domésticos porque el oso panda está en peligro de extinción. Por favor lean allí estas opciones, tenemos un par de minutos, lean esas 4 opciones. Me indican, pueden indicarlo allí por el chat, cuál creen ustedes que es la correcta. Les recuerdo,
Afirmación es la que está a la izquierda del porqué y razón es la que está a la derecha del porqué. Entonces, en este caso, afirmación sería la mayoría de los perros son domésticos y razón sería el oso panda está en peligro de extinción. Claudia dice que la C. Luceli que la C. Jairo que la D. Lisbe que la A. Mónica que la D. Están divididas allí las apuestas. César dice que la C. Muy bien, muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias. Ya aquí se están preparando ustedes para su evaluación final. La respuesta correcta es la C. ¿Por qué es la C? Tenemos que tanto la afirmación como la razón, o sea, la mayoría de los perros son domésticos, ¿vale? Es lo común, lo que el sentido común me dice, la mayoría de los perros son domésticos, hay perros salvajes, pero la mayoría de perros que se conocen en el mundo son domésticos. Y además tenemos la razón, el oso panda está en peligro de extinción, eso también se sabe que es verdad. Entonces, tanto la afirmación como la razón son verdaderas, pero no están relacionadas. La razón no es una explicación correcta de la afirmación. O sea, la razón que el oso panda esté en peligro de extinción no me explica que los perros sean domésticos, pero ambas son verdaderas. ¿Vale? Yo voy descartando. Por ejemplo, sabemos que ambas son verdaderas, entonces la A me dice que afirmación es falsa, la descarto. La B me dice que la razón es falsa, la descarto. Me quedan estas dos. Tanto afirmación como razón son verdaderas. Ahora tengo que verificar si la razón, o sea, la que está a la derecha, me explica lo que está a la izquierda del porqué. ¿Vale? El porqué es el que las divide. Entonces tengo que saber si lo que está a la derecha del porqué, lo que sigue al porqué, me explica lo que está a la izquierda del porqué. Pero como no están relacionados el hecho del panda estar en peligro de extinción y que los perros en su mayoría sean domésticos, entonces por eso me debo ir con la letra C. Y ahora, ya para terminar, tenemos este enunciado. John Jairo dice, ambas son verdaderas, pero los argumentos del oso no tienen nada que ver con el de los perros. Exacto. Exacto. Porque no están relacionados esos dos hechos, y el hecho de que los pandas estén en peligro de extinción no me explica que la mayoría de los perros sean domésticos, no explica el hecho de que la mayoría de los perros sean domésticos. En este enunciado, el tipo de cuantificador de los siguientes argumentos es P. ¿Vale? Tenemos, entonces, me preguntan por el tipo de cuantificador de su argumento. Tenemos dos argumentos, P y Q. P dice, todos los matemáticos han implementado sus clases en álgebra de Baldor. Y tenemos Q, ningún ser vivo se puede clasificar como autótrofos. ¿Cuál creen que es? No tengo que saber qué es autótrofos, por ejemplo. Porque me están pidiendo es por el tipo de cuantificador. También a veces no hay que dejarse llevar por unas cascaritas que pueden poner los ejercicios. Me está preguntando por el tipo de cuantificador, entonces no me va a preocupar justamente por el significado de algunas palabras. Hay que ver cuáles son los cuantificadores que aparecen en los dos argumentos o proposiciones categóricas. Entonces veo que la mayoría dice D. En la P tenemos todos los matemáticos han implementado, ¿no? Entonces es universal. Ajá, afirmativo. Todos los matemáticos han implementado. En ningún lado está negando. Entonces, bueno, estoy de acuerdo. En la P, en la D dice que P es universal afirmativo. ¿Y qué decimos de Q? Ningún ser vivo se puede clasificar como autótrofo. Entonces, ese ningún ya inmediatamente lo identificamos como un universal negativo. Entonces, muy bien, parece que sí, y es la respuesta correcta. ¿Vale? Recuerden, palabra todos, todas es universal afirmativo. Palabra ningún es universal negativo.
Entonces miren que la opción D me habla de cuantificador universal afirmativo para P y universal negativo para Q. Si mirábamos la A, teníamos que P era universal negativo, pero ya de ahí, ya solamente con ese hecho puedo cancelarla, porque dice todos los matemáticos han implementado sus clases, o sea, todos sí lo han hecho, entonces universal afirmativo. Si digo B, P cuantificador existencial, no, porque P me habla de todos, de una vez la descarto. Si digo C, P cuantificador universal afirmativo, sí es universal afirmativo, pero Q me dice que es existencial único. Q es existencial único. Pero miren que en Q me habla de ningún. Entonces, ese ningún se refiere a todos los elementos que no cumplen una propiedad. Por lo tanto, me queda la última, de todas formas hay que verificarla. A veces hay opciones que dicen ninguna de las anteriores, ¿no? Por eso hay que leer bien las opciones. Y esa sería la última. Quiero aprovechar, ya lo había hecho, pero voy a aprovechar aquí este chat para enviarles el enlace. En la página web del curso, no en el campus virtual, en la página web del curso hay una pestaña, una sección que se llama Prepárate, para los que no la hayan visto aún, donde hay un simulador de esta prueba, donde hay preguntas, ustedes pueden seleccionarlas y al final enviar para que él les califique. Preguntas de este tipo. Entonces les voy a enviar aquí el enlace del simulador para la POC, ahí está en el chat. ¿Vale? Para que de una vez le den clic allí, lo abran y lo vayan guardando, para que por favor se preparen también realizando esas preguntas que están allí. ¿Vale? Que son semejantes a las que repasamos hoy. Y tan pronto me envíen, paralelamente los tutores están realizando una charla con preguntas también resueltas de este tipo para la preparación. Tan pronto tenga allí esa grabación, también se las enviaré para que ustedes repasen más. Entre más material tengan, muchísimo mejor. Edison pregunta que si se salen de la pantalla de la plataforma, se sale el cuestionario que estamos desarrollando. La verdad, no creo, si está en otra pestaña. O sea, si está en el mismo navegador, si está en otra pestaña no debe haber ningún problema. Lo que no pueden es cerrar la pestaña donde estén trabajando. Alguien pide explicación del ejemplo del ejercicio 3. Acá. Listo. Es simplemente irse a esa parte, a la parte de la demostración vía reglas de diferencia lógica. Solamente recordar que lo que estamos acá separando por I en el argumento son las llamadas premisas. Es el nombre que se les da. Esas son las que se colocan de manera vertical. Se coloca primero esta, debajo se coloca esta, las que están entre paréntesis. Debajo se coloca esta. Como todas están encerradas entre llaves acá y me implican la conclusión, entonces coloco la línea vertical, perdón, la línea horizontal del por lo tanto y después va la conclusión. Es el nombre que se les da. ¿Vale? Se llama así, se llama una premisa. No es la conclusión porque la conclusión va después del entonces, al final. No es proposición simple porque las proposiciones simples son las P y Q, simplemente. Y no es una regla de inferencia lógica porque las reglas de inferencia lógica son las que están en la tabla de reglas de inferencia lógica. Por ende, solamente me queda la opción de premisa, porque me están preguntando por esto solamente. Si yo la busco, la encuentro acá. Aquí está, en las premisas. Bueno, mucho gusto. ¿Vale? Entonces, tengan presente esto para ir preparando. Les recuerdo que si tienen algún problema de tipo de conectividad, toman pantallazo, por favor, y me comunican el problema para yo manifestárselo a la directora, porque ella es la única que puede habilitarles una nueva opción. Por favor lo comunican y ella muy probablemente les va a habilitar una nueva opción para que la vuelvan a presentar. Pero ella es la que tiene los permisos para hacerlo, allí en el campus. Entonces, todo ese tipo de problemas, por favor, me lo comunican. ¿Vale? Por cualquiera de los canales, por el Skype o por
el correo institucional o por el correo interno del campus. Traten de habilitar ustedes su tiempo de acuerdo a su agenda cuando ustedes dispongan de la mayor cantidad de tiempo posible, sin interrupciones, para hacer esa actividad. De ser posible, claro está. ¿Vale? Entonces recuerden que es el próximo fin de semana y que es muy importante que lo hagan. No pierden nada si lo hacen. En cambio, si no lo hacen, de entrada tienen 0. El sistema le reporta 0. De hecho, los tutores no tenemos poder sobre esa nota. Es el sistema que les reporta 0 porque el sistema es el que califica. Entonces no pierden nada y pueden ganar mucho si se preparan y si la hacen. Entonces esa es la recomendación y justamente para ello está esta charla del día de hoy. ¿Vale? Les agradezco mucho su asistencia. Si tienen más preguntas pueden realizarlas, pueden habilitar el micrófono o pueden hacerlas por allí por el chat. Estoy tratando de leer todo lo que me escriben. Según está ya establecido, el examen empieza a las 0 horas del sábado hasta las 12 horas del domingo. Son esos 2 días. Ok, bueno, entonces ya veo que están agradeciendo. A ustedes les agradezco mucho su asistencia. Es bien importante que hayan asistido el día de hoy. Cualquier cuestión ya saben que me pueden escribir, que tan pronto sea posible les responderé. Estamos allí en comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, se cuidan mucho. Y mucho ánimo también en esta situación actual. Ninguno es ajeno a la situación actual, pero la idea es salir adelante. Muchas gracias a ustedes por todo. Bueno, que estén muy bien. Aquí voy a detener la grabación.